que esta cuarentena no tiene los resultados que esperamos. Entonces, pero más importante es qué está pasando con la economía. Entonces, es un honor para nosotros que podemos hacer estos cafés con Daniel y su institución, y también saludamos a nuestros otros panelistas. Y entonces espero que tengamos una muy buena discusión después de las charlas, y muchas gracias a todos para participar. Muchas gracias, York. Ahora doy pase a Daniel Córdoba, quien esta tarde va a moderar la mesa con el doctor Carlos Oliva y el doctor Martín Naranjo. Daniel, por favor, muchas gracias. Buenas noches, no sé si me escuchan bien, tengo un poco de problemas con el internet. Estoy bueno, muy agradecido con Martín y con Carlos por haber aceptado participar del segundo virtual. Nos negamos a utilizar la palabra webinar y tratar un problema fundamental, que es el papel de la banca en general y sobre todo el rol que ha desempeñado la banca, viene desempeñando la banca en estos momentos en los cuales estamos atravesando por una crisis impensada para todos por esta pandemia. Y bueno, Martín y Carlos, para la mayoría de los presentes, que muchos nombres conocidos no tienen necesidad de mayor presentación, ambos economistas, ambos con experiencias muy distintas, pero todas relacionadas con la economía, por el lado financiero, más Martín, por el lado macroeconómico, de políticas públicas, más, ¿no? Quería plantear a ambos, digamos, esta hora, que no va a ser más de una hora, de conversación, tener tres rondas. Básicamente, una primera ronda sobre la relación con los hogares, con la población y sobre todo con la población más vulnerable. La segunda, la relación con las empresas, sobre todo con las pymes, y con las pymes más vulnerables también. Y finalmente sí tratar el tema de la propuesta que está viniendo del Congreso y qué implicancias tendría para el sistema, para entender un poquito mejor las consecuencias que puede tener pues, un cambio legislativo como el que se está proponiendo. Entonces, en el primer tema arranco quisiera acá con Martín. Hemos tenido, digamos, por ahí un grupo en el que hemos estado conversando desde el comienzo de esta pandemia que prohibió a la gente salir a trabajar. La mayoría de gente muy vulnerable vive al día, y ha tenido un papel que pocos han conocido, digamos, en general, la banca en la distribución de los bonos, ¿no? Entonces, lo que quería era básicamente poner sobre la mesa el primer tema, la distribución de los bonos, la focalización, cómo se hizo bien, qué papel desempeñó la banca en esta distribución de los bonos, qué problemas se encontraron. Y la gran pregunta que yo me hago y que les hago también es por qué no se optó por algo un poco más agresivo desde un comienzo y por una focalización inversa utilizando a la banca como, digamos, el canal de información, ya que las bases de datos que se han utilizado a todas luces dejan de lado mucha gente. Y en este caso había que dejar de lado la menor cantidad de gente posible, con el riesgo de beneficiar a algunos que tal vez no lo necesitaban, pero ese era un problema, yo creo, menos importante que el dejar de lado a gente que sí lo necesite. Entonces, Martín, tu impresión sobre este primer tema. No sé si tiene audio Martín, Alejandro. Ahí está. Ya.
¿Sí se le escucha ya? Martín, ¿me escucha? Ahí estás. Ya te escuchamos, ahora sí. Sí, Sí. ok. Oh, muchas gracias por la invitación. Encantado de responder las preguntas que ha planteado Daniel. Efectivamente, esta es una crisis que afecta a todo el mundo, literalmente, y en Perú tiene las características particulares que tienen que ver con nuestra estructura empresarial y la calidad de nuestras instituciones y demás, ¿no? Desde que se inició esto, el sistema bancario se ha puesto al servicio de todos. El sistema bancario, pues, es infraestructura crítica y eso significa que tiene que seguir operando. Esta operación es 24/7 en los canales digitales y es a medida que los horarios lo permiten, también en los canales presenciales. En los canales presenciales hemos aprendido a trabajar con equipos titulares y suplentes, ¿no? Más o menos 70% está en la cancha y 30% está alerta, esperando. ¿Por qué? Porque al primer indicio de contagio se cambia todo el equipo de la agencia. Y entonces tienes que tener permanentemente un grupo que pueda reemplazar con rapidez. Aún así, hemos trabajado varias cosas a la vez. El pago de bonos, el bono 380, por ejemplo, es un ejercicio en donde nosotros nos montamos sobre los procesos que existen en el gobierno. Nos montamos para colaborar y de manera gratuita para el gobierno y para los bonistas. Lo que se hizo fue simular una elección y con OMPE, RENIEC y el MIDIS, la gente verificaba cuál era la agencia, como si fuera el lugar de votación, y luego asistía, miraba que estaba en el padrón, y en lugar de votar, pues se recogía el bono. Hubiera sido, se hizo así porque primero los procesos ya existían, y son no clientes. Entonces, si tú quisieras hacer los clientes con la regulación que existía en ese momento, hoy día ha cambiado algo, hubieras tenido que abrirles cuentas para poder hacerlo a distancia. La apertura de cuentas es presencial y toma más tiempo que retirar 380 soles en un sobre, ¿no? Hubiera sido bueno que el monto pues sea un monto que permita el uso de toda la red de ATMs. No toda la red de ATMs pueden usar billetes de 20 soles o de 10 soles. Si el bono hubiera sido de 350 o de 400, hubiéramos tenido una red bastante más grande. En fin, este pago de los bonos significa una atención especial y a más de 2 millones de no clientes, más bien cerca de 4 millones. Si fueran 2 millones y estuvieran a 2 metros de distancia, harían una cola de 4.000 kilómetros. Entre Tumbes y Tacna hay 2.500. Pero tengan una idea del esfuerzo. No es una cola en un solo día, ni en el mismo lugar, pero esa es la magnitud del esfuerzo. Es como ir a Tacna y regresar a Tumbes desde Lima, ¿no? Entonces, además se ha trabajado las reprogramaciones de manera importante. Se han reprogramado 1/3 del portafolio total con alguna composición interna. La cartera de pequeña y microempresa se ha reprogramado en 70%. Las microfinancieras han reprogramado 70% de su portafolio total. Es un esfuerzo tremendo, realmente. En total es 18 puntos del producto. O sea, es más grande que todos los programas juntos del gobierno. Y en adición a esto, se ha manejado también el programa de Reactiva, con los mismos equipos. En la banca somos 65.000 trabajadores. Más o menos 40.000 están en las agencias, en esta estructura. Típicamente un trabajador nuestro sale pues temprano a atender en la agencia. Cuando llega ya hay cola
las colas se arman durante el toque de queda, de manera que cuando abres en el nuevo protocolo de seguridad, el nuevo protocolo sanitario, que nos lleva a otros estándares, definitivamente, inclusive de controlar la seguridad externa a las agencias, la gente ya está esperando buen rato, y no es que esté pues, cómoda ni feliz. Entonces tú, como trabajador de la red, atiendes todo el día, te expones a posibles contagios, y al final del día regresas a tu casa. Y no puedes abrazar a tu esposa, ni abrazar a tus hijos, ni a tu papá, a tu mamá, porque pues has estado expuesto, ¿no? Y así 80 días ya. Entonces, ese esfuerzo, claro, no es que estemos en primera línea como nuestros médicos y nuestras enfermeras o nuestras fuerzas armadas y policiales, que merecen todo nuestro respeto y admiración, pero sí salimos a diario a exponer nuestras vidas y la vida de nuestra familia. Entonces, creo ahora que estamos juntos aquí, me permitan agradecer a todos nuestros equipos en todas las agencias en todo el país por este sacrificio por todos nosotros. Entonces, en ese esfuerzo de atender precisamente a los hogares más vulnerables, es que estamos en todo el país. En algunas zonas tenemos tasas de infección en Iquitos importantes. En Asbanc somos pocos, somos 180, y estamos 100% remoto, todos desde nuestras casas, pero hemos tenido ya un fallecimiento. Y se han contagiado familiares también, padres, varios. Estamos pendientes, tratando de ayudar, tratando de acompañar a las familias. No está fácil para nadie, y corresponde pues poner todo de nuestra parte y seguir empujando para salir de esta juntos. No hay otra. Entonces, colaborando y tratando pues de hacerlo de la manera más eficiente y llegar pues a donde más se nos necesita, ¿no? Ese es el esfuerzo en el que estamos abocados todos en el sistema. Muchas gracias, Martín. Carlos, siempre concentrado en este tema primero de la atención a los hogares. Tengo tres preguntas en una, desde el punto de vista del Ministerio de Economía, que tú has sido el ministro hace muy poco y conoces muy bien, estás de director de COFIDE ahora, conoces muy bien cómo funciona los dilemas por dentro, ¿no? Lo primero es, ¿sientes que hubo hubo una demora en soltar, digamos, el paquete de los bonos, digamos, para la gente más necesitada? ¿Crees que la focalización pudo hacerse de manera inversa? Es decir, por ejemplo, a través de la banca, detectar aquellos que tienen más de cierto monto y a partir de ahí depositarle, como en gran medida lo hizo Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Depositó en las cuentas de manera muy rápida existentes. Y en tercer lugar, obviamente, considerando que la bancarización es muy baja en el Perú, no se pudo aprovechar o no se puede aún aprovechar esta circunstancia para hacer una bancarización compulsiva, digamos, una bancarización, y después le preguntaré también a Martín lo mismo, ¿qué le parece esto de que digamos, es como ya empezar a formalizar de manera obligatoria que cada peruano a los 18 años tenga una cuenta en el banco obligatoriamente, justamente porque eso lo hace menos vulnerable, puede recibir este tipo de bonos en una circunstancia de catástrofe, ¿no? Entonces, digamos, no consideras que se puede este tipo de tomar esas medidas, digamos, a las cuales no está acostumbrado, evidentemente nadie está acostumbrado, y menos, digamos, el Ministerio de Economía peruano, que es muy austero en su comportamiento general.
¿Cómo te agarró a ti este tema de enfrentar una situación, digamos, tan atípica desde este punto de vista, ¿no? Bueno, buenas noches. Ante todo, agradecimiento a Daniel por la invitación. Un abrazo para Martín también y para todos los que están escuchando. Mira, quisiera empezar con una reflexión general sobre lo difícil que es elaborar medidas de política en medio de una crisis de esta magnitud, donde están claramente en juego vidas de personas, ¿no? A diferencia de otras crisis, digamos, donde hemos tenido problemas más por el lado precisamente financiero, de alguna manera hemos salido de ellas. Pero en este caso, cada día que te demoras significan, o podrían significar más muertos. Entonces, la presión para trabajar en esas circunstancias es bastante particular. Y sobre todo porque obviamente no estabas preparado para eso, ¿no? Salió de un día para otro, digamos, este problema. Entonces, mi reflexión va en ese sentido. Digamos, es relativamente fácil estar uno sentado en su casa, leer todas las noticias que puede porque tiene tiempo y después formarse una idea y criticar. ¿Y por qué no lo hicieron así? ¿Por qué no lo hicieron así? Digamos, yo no quisiera ir a ese nivel, aunque digamos, uno igual lo puede hacer, obviamente, pero creo que no corresponde porque uno tiene que ponerse los zapatos de la gente que está tratando de hacer bien las cosas. Yo no dudo de que todo el equipo que está trabajando ahora 120% quiere hacer bien las cosas, ¿no? Dudo que alguien a propósito diga, no, quiero que esto no funcione, quiero que muera más gente o quiero que la economía se caiga 50%, ¿no? Yo no creo que haya ese tipo de personas en este momento definiendo políticas económicas. Entonces, digamos, tengamos un poco de visión amplia y pensemos que están haciendo lo mejor que pueden, dadas las circunstancias. Y tomarán algunas decisiones buenas, otras no tan buenas, otras malas, y lo que les toca a ellos es evaluar constantemente y corregir. En el tema de los bonos que preguntas, yo creo que la primera respuesta fue relativamente rápida. Una de las primeras medidas que salió fue la del bono 380, ¿no? Focalizado para los pobres, etcétera, pero salió relativamente rápido. El problema, como todos sabemos, estaba primero en la implementación de este bono y segundo, quizás en la cobertura. Yo creo que nadie en el Estado sabía que las bases de datos que tenían eran así de malas, ¿no? Siempre se ha trabajado con las bases del dato del CISFO para los programas sociales, para Juntos, para Pensión 65, para todos los programas sociales, y había de alguna manera la sensación de que estabas haciendo una buena labor, a pesar de que había algunos estudios que te decían que la focalización no era muy buena, ¿no? Pero yo creo que, repito, no sabían, nadie sabía en realidad que las bases eran tan malas, y eso de alguna manera atentó contra una correcta implementación de esta medida, ¿no? Ahora, nuevamente, uno puede pensar, ¿por qué no lo hicieron de tal o cual manera? Pues seguramente se ha podido haber hecho de otra forma, ¿no? Yo he escuchado ideas que por qué no le dieron simplemente a cada uno un celular y en el celular le ponían los 380 soles y podían pagar con el celular, ¿no? Una cosa súper tecnológica. O por qué no se da un bono universal, todos los que tienen cuentas en los bancos, qué sé yo. He escuchado miles de ideas y probablemente algunas de ellas sean muy buenas. Pero yo creo que lo que se está haciendo, digamos, está con buenos diseños, con problemas de implementación, se están dando algunas acciones, obviamente no tan rápidas como uno quisiera, ¿no? Podemos hablar ahora de eso, de cómo se están demorando algunas medidas, algunas implementaciones, ya estamos en 3 meses, digamos, de la cuarentena, pero reitero, no es un tema fácil y yo sí le pediría a todo el mundo pues, que se pongan los zapatos de las personas que están tratando de hacer esto, ¿no? De alguna forma se ha corregido lo del bono tratando de hacerlo universal, pero es difícil en este país hacer una cosa universal. O sea, ni siquiera cuando hay elecciones va a votar todo el mundo. Hay un 15-20% de gente que ni siquiera vota, ¿no? Entonces, solo el 40% de la gente tiene cuenta en los bancos, ¿no? Ya sabemos pues, las cifras de informalidad que tenemos.
Entonces, no es realmente algo sencillo que uno se sienta en una pizarra y diseña el modelo perfecto. No estamos ni en Alemania, ni en Estados Unidos, ni siquiera en Chile, donde este tipo de medidas podría ser mucho más efectiva. Y hemos tenido que, como país, digo, como sociedad, pues tomar y asumir las decisiones que se están tomando con todos los errores, con todas las carencias que tienen, ¿no? Como repito, lo único que tendríamos que pedirle al gobierno es que evalúe lo que está haciendo diariamente y que en la medida de lo posible tome los correctivos del caso, porque ya desde antes se sabía de que esto no iba a ser perfecto, de que iban a haber 1001 problemas, como efectivamente los hay, ¿no? Yo no sé en qué momento vamos a llegar a esos 6,5 millones de familias a las que supuestamente ahora se le va a dar el bono. ¿Por qué? Ya reitero, la estructura de nuestra sociedad peruana no nos permite llegar a todos los que quisiéramos, ¿no? Tenemos distintas bases de datos, distinta información. Uno dice, pero usen la SUNAT, pero no todos están registrados en la SUNAT, ¿no? Nuevamente, usen los bancos, no todos tienen cuenta en los bancos. Hay un montón de gente que es invisible para el Estado. Y muchos no lo quieren ser invisibles, pero hay una gran mayoría que sí quiere ser invisible, que hace un esfuerzo por ser invisible. Entonces, reitero, el tema de los bonos desde un momento yo creo que sabíamos que iba a ser muy complejo y ojalá que con las medidas que se están tomando, con el apoyo de la información que cada vez es mayor, podamos tener este impacto que se está pidiendo, no solo por el bono en sí en este momento, sino porque yo creo que van a ser necesario dar más bonos en el futuro, ¿no? Yo creo que los 380 o 760 soles que se han diseñado definitivamente están quedando cortos para la gente que ya le llegó y obviamente, ni qué decir para la gente que todavía no lo recibe, ¿no? Ok, muchas gracias, Carlos. Pasamos al tema de las empresas, de las pymes sobre todo, ¿no? Y a los programas que se han, digamos, implementado, que se están implementando. Son básicamente dos grandes programas para apoyar a las empresas en el marco de esta recesión inusitada. Reactiva, que es el más importante en términos de monto, ¿no? Y el FAE-MIPES, que es dirigido, digamos, a de menor envergadura. De acuerdo a la información a la que digamos, todos hemos tenido acceso, el primer tramo, por lo menos el primer esfuerzo, ha tenido digamos, un sesgo, digamos, en monto, no en número de operaciones, sino en monto, hacia empresas relativamente líquidas. Entonces ahí lo que quería preguntar a Martín es, digamos, el sistema se optó por digamos, un sistema que para la determinación de tasas de interés fue bastante efectivo, tasas inversas y se lograron tasas de interés bastante bajas. Pero eso estaba relacionado con un nivel de garantía, digamos, no al 100%, pero cercano al 100%, que para empresas de gran envergadura, empresas líquidas, era bastante activo tanto para la empresa como para el banco. Entonces, digamos, grosso modo, ha habido un sesgo propio del negocio bancario que le ha dado, digamos, el apoyo, ha cargado mucho el apoyo a empresas que realmente no necesitaban esa plata y que han, digamos, mejorado su promedio de costo financiero, igual la banca, ¿no? Desde el punto de vista de riesgo, o no. O sea, la primera pregunta y de parte de la negocio bancario, estas mejoras, ¿cómo podrían hacer que se cargue menos, digamos, a empresas de mayor envergadura? No porque alguien tenga en contra de las empresas de mayor envergadura, pero en principio porque se estaría, digamos, desatendiendo a empresas que realmente tienen problemas de liquidez motivadas por el parón, ¿no? O sea, no sé qué es, siempre con digamos, un espíritu de crítica constructiva, por supuesto, ¿no?
Claro, claro. ¿Se me puede oír? Me cambié de aparato. Se me fue la señal por el otro lado. Perfecto. Primero, totalmente de acuerdo con el tema de bancarización compulsiva, pero desde el DNI amarillo. Es más, el DNI debe ser el ponente central del número de cuenta, al que se le debe agregar solamente un indicador de que es una cuenta básica y el banco, ¿no? Como si fuera un SWIFT, ¿no? Entonces, tal cual. Eh, eh, Ahí lo que hay que balancear es el principio de conocer a tu cliente dentro de la regulación de anti-lavado de activos y anti-lavado de dinero y, y la transparencia, la necesidad de poder a todos. Vemos que esto ha sido un impedimento grande para seguir. El otro punto es, tú has mencionado que el programa más grande es el de Reactiva, y eso es, sí, en realidad el Reactiva ha avanzado en millones las redes. Entonces, las reprogramaciones son 4 veces el actual Reactiva y van a ser el doble si es que hacemos Reactiva 2 completo. Entonces, y seguimos avanzando. Se han reprogramado 8 millones de créditos por 120.000 millones, como ya te dije. Eso es un tercio del portafolio. Gigante. Y en el caso de las microfinancieras, es 70% del portafolio. Eso también es grande. En el caso del portafolio de pequeña y microempresa en los bancos, es 60 y poco por ciento del portafolio. También es muy grande. Ahora, pasando a Reactiva, tú me dices si refleja algún sesgo. Sí, refleja un sesgo que tiene que ver con la composición de nuestro aparato productivo. Digamos, si tuviéramos 100 empresas en el Perú, 95 o más son empresas informales. Son pequeñas empresas. Entonces tienes pequeñas y microempresas, son 95, y de ahí para adelante las 5 restantes son medianas para arriba. De esas 95, pequeña y microempresa, 85 son informales. Entonces te quedan 10 empresas pequeñas y micro y 5 empresas medianas y grandes. Es decir, el universo al que podía llegar Reactiva es 66% pequeña y micro y 33% mediana y grande. 2 tercios, 1 tercio. ¿Y cuál es la composición por número de empresas? Es 70% en el promedio va a pequeña y micro y 30% va a mediana y grande. Entonces, está sesgado para atender a mayor número de empresas pequeñas y micro. Es más, en algunos bancos el número es arriba del 80% de pequeña y micro. Pero esto es en número, ¿no? Ahora, es absolutamente válido decir que, oye, pero no ha llegado en monto, pero claro, lo que pasa es que el monto está asociado a las ventas mensuales o a la planilla mensual. Y esa es la cota en cada segmento. Entonces, y además el objetivo del programa era llegar con rapidez y muy eficientemente a todo el aparato productivo. Y eso es lo que se ha logrado. El esquema de subasta es un esquema muy ingenioso, está siendo copiado en otras latitudes. Y con una inflación de los últimos 12 meses de 1.7. Estamos moviéndonos en un espacio de tasas de interés negativas en términos reales. Entonces, juzgar a un programa por no haber llegado a la pequeña y microempresa, cuando la pequeña y microempresa es fundamentalmente informal y habiendo por diseño descartado a las empresas informales, es
no sé, es criticar por algo para lo que no fue diseñado. Muy bien, pero he escuchado y he leído críticas que nos decían, eso no va a funcionar porque no es 100%. Bueno, con 98 funcionó y funcionó muy rápido, ¿no? Y con 80 también. ¿Por qué? Porque el riesgo principal es el riesgo operativo. Esto es una garantía. Esa garantía tiene que cumplir con todas las condiciones. Y el riesgo de incumplimiento de esas condiciones lo sigues reteniendo. Entonces, y esa garantía va a ser pagada dentro de 2 o 3 años por otros actores. Hay que revisar el detalle y de que se cumpla con todas las condiciones. Y esa es la razón por la que sigues reteniendo el riesgo operativo. Retener el riesgo operativo como principal riesgo hace que el 2%, 10%, 15, 20% de diferencia en respecto del 100 de garantías sea poco significativo para la actividad de intermediación. Entonces, también he escuchado críticas de que esto va a salir muy caro, va a salir a tasas del 10%. Y salió a tasas del 1%. Entonces, no sé, pues, yo alguna vez llamé a uno de nuestros expertos para explicarle, ¿no? Y primero no sabía que yo estaba en la Asociación de Bancos, tampoco sabía que yo era el presidente de la Asociación de Bancos y que podía llamarme en cualquier momento, y además estaba aburridísimo opinando sobre lo que no conocen. Entonces, la figura es también, nuevamente, todas estas reprogramaciones y todo este programa de reactiva se está haciendo por equipos que están trabajando remotamente. Y cuando van a la agencia, están yendo a agencias que están haciendo pagos de bonos, de bono universal, de bono independiente, en el caso del Banco de la Nación, o de AFPistas, ¿no? Clientes de las AFPs que no son clientes de los bancos. Entonces, sí, en el caso de Reactiva 2, hay modificaciones al reglamento que permiten llegar por otros pares. Ahora podemos medir, además de ventas, que se verifican con el pago del impuesto general a las ventas, o por la planilla, que se verifica con los pagos de salud, por la historia crediticia, ¿no? Entonces, eso hace que llegues con mayor amplitud a los segmentos que previamente pues, han quedado todavía sin atender. Entonces, pero más allá de las observaciones o las críticas, yo creo que el objetivo central, que era distribuir rápidamente recursos para que lleguen a todo el aparato productivo, se cumplió con éxito y de manera muy, muy efectiva. Llegar a una empresa grande, además, es decir, ¿a quién le paga una empresa grande? Le paga a sus trabajadores que gastan en la bodega, que gastan aquí, que gastan allá. Otro ejemplo quizá más evidente. No estamos, ¿por qué es que las empresas de servicios públicos, de energía, de telefonía, de agua, etcétera, pueden seguir operando que nadie tiene la obligación de pagar? Porque alguien los está financiando, ¿no? Entonces, ese financiamiento a las empresas grandes, vamos a pensar en una empresa de energía o una empresa de telecomunicaciones, está llegando a las familias, porque son las familias las que no están pagando y las empresas pueden seguir sirviendo porque tienen un crédito que los respalda. Entonces, que llegue a la gran empresa o que llegue a la microempresa desde la perspectiva macro y desde la perspectiva del objetivo del programa, no es exactamente el objetivo primario. Se entiende claramente que hay una demanda insatisfecha, se entiende claramente que el impacto sobre la pequeña y microempresa ha sido inmenso y que hay que seguir trabajando y seguir apoyando, y por eso es que saludamos las modificaciones que se están haciendo para la aplicación de Reactiva 2. Eso es lo que tengo que decir, Daniel. Muchas gracias. Ya, de acuerdo. Carlos, tus impresiones y un poco una reacción a lo que dijiste también. Hay la sensación
digamos que se le escucha poco. No estoy hablando del sector privado de pymes, estoy hablando del sector corporativo, o que no se apoya al Estado en el sector privado. Por ejemplo, y entramos al tema de las pymes, con el tema de los protocolos que se han creado para reabrir la economía, que en lugar de simples, más abiertos, ¿no? Entonces eso, evidentemente, el arranque sea cada vez más difícil, o sea muy difícil por esta falta de diálogo. ¿Cuál es tu impresión sobre ese tema? Y en relación a esto ya, sobre los programas Reactiva, y Famipa, alguna vez leí en alguna entrevista que te hicieron que tú considerabas que hubiese sido mejor poner 100% de garantía de una vez, por lo menos para algunos tramos, y de esta manera tener un poco más de agilidad en llegar a las empresas de menores niveles de ventas, o de menores o de mayores necesidades de liquidez. Son dos preguntas distintas, pero que las trato de ensamblar en una. Ok, a ver, trataremos de responderlas. Sobre lo primero, definitivamente he escuchado mucha crítica del sector privado, de que no los escuchan, pero, a ver, nuevamente, ¿qué es el sector privado? ¿Quiénes son el sector privado? Yo sé que las autoridades tienen reuniones frecuentemente con diversos actores del sector privado, con gremios, con personas naturales, con empresas grandes, con empresas chicas, etc. Pero nunca va a ser suficiente, ¿no? Siempre hay alguien que no fue llamado a la reunión, entonces dicen, no, nadie coordina con el sector privado. Entonces, nuevamente, las críticas son muy fáciles hacerlas desde fuera. Tampoco es que tengamos un sector privado súper articulado acá en nuestro país, ¿no? No hay una institucionalidad en ese sentido. Entonces tampoco carguémosle la mano al decir que no se están reuniendo. Ahora, una cosa es reunirse y otra cosa es que te hagan caso, ¿no? Nosotros, cuando sacamos unas normas relativas a los impuestos, nos reunimos con ellos, pero obviamente al final tiene que primar el bien común en vez del bien particular. Y uno toma la decisión que tiene que tomar pensando en el país y no en determinada empresa. Entonces, eso de que no ha escuchado al sector privado me parece también una crítica que no, digamos, de hecho que hay gente que no la han escuchado, pero uno no puede escuchar a todo el mundo. Además tienes 1000 problemas ahí en los distintos ministerios, urgencias, etc. Entonces no me parece una crítica realmente que pueda añadir. Y en todo caso, para eso también están la prensa, los medios, ¿no? Si uno tiene una posición, pues la publica en las redes, qué sé yo, y eso de alguna manera también llega a los ministerios, ¿no? Bueno, pero entonces en la mañana siempre se da hora a revisar la prensa, las columnas, etcétera, y ahí puede de alguna manera también ver qué cosas están pensando otras personas, ¿no? Entonces, de lado yo no iría tampoco en las críticas. Yo tengo una serie de datos sobre Reactiva que quizás son importantes, que le pedía que me los pase, y los puedo compartir también con ustedes para que vean un poco lo que está haciendo, o el tamaño de lo que se está haciendo, ¿no? Pero antes de eso, yendo a tu segunda pregunta, yo todavía pienso que debería haber una garantía total para las pequeñas empresas, sobre todo, ¿no? Para las microempresas. Yo creo que ese podría ser un buen mecanismo para poder aumentar la capilaridad de este programa. Pero bueno, tenemos lo que tenemos y hay que trabajar con lo que tenemos. O sea, lo que tenemos tampoco es que sea malo, y ahora les voy a pasar unas cifras para ver que efectivamente este programa está teniendo bastante, digamos, llegada, ¿no? Y las cifras que le voy a dar son al cierre de mayo, ¿no? hasta el domingo, digamos. Ya se han emitido, de los 27.000 millones que se han subastado, ya se han emitido 21.632 millones en garantías, ¿no? O sea, una buena parte de lo que se ha subastado ya ha sido emitida la garantía. Repito, este es el dato hasta la semana pasada. Seguramente esta semana vamos a llegar a los 27.000 millones. Entonces, por ese lado,
quisiera también descartar muchas críticas que se le hace a COFIDE, ¿no? Me han pasado incluso correos de gente de la banca, ¿no? Y lo digo claramente, que dicen, no, que COFIDE se está demorando, que COFIDE... Y eso no es cierto. COFIDE se demora 24 horas en revisar la información, máximo 48 horas, pero la mayor parte es en 24 horas o menos, ¿no? Porque lo que hace COFIDE, y esto también es importante hacerlo notar, es verificar que se están cumpliendo con la norma, ¿no? Alguien tiene que verificar que todo lo que mandan los bancos es toda la norma. Porque si no, el mismo Estado se puede meter en un problema, ¿no? La norma le dice, por ejemplo, que una empresa no puede recibir, bueno, decía, que no podía recibir más de un crédito. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, si no existiera COFIDE y una empresa tiene créditos con 5 bancos. ¿Quién verifica eso? Alguien tiene que hacer este trabajo. Hay otra restricción, que no tienes que tener deuda coactiva con la SUNAT. ¿Quién verifica eso? Entonces, tú necesitas a un ente que verifique toda esa información, porque después tú le das la plata a esa empresa y se van a meter en problemas, porque estás incumpliendo la norma. Entonces, el papel de COFIDE es súper importante y, como reitero, lo está haciendo de manera bastante rápida, ¿no? Está adecuando sus sistemas, la gente está trabajando también más del 100% para que esto tenga un éxito. Entonces, reitero, de los 27.000 millones, ya 21.000 han sido garantizados. Significa que ha habido préstamos por 24.700, ¿no? Precisamente por el tema de la garantía. Garantizas una buena parte, pero el banco financia con sus propios recursos otra parte, y ya tenemos préstamos por 24.748 soles. Pero lo más importante quizás es el número de beneficiarios, ¿no? Entonces, hasta fines del mes pasado teníamos 71.553 beneficiarios con esta garantía de 21.000 millones que acabo de mencionar. Entonces, son más de 71.500 empresas que han sido beneficiarias. Y acá voy a esa crítica que se hace también de que está yendo a la grande. Claro, como ha explicado muy bien Martín, está yendo a la grande porque la grande pide más, eso es obvio, eso no es ninguna crítica. Lo que tienes que ver es, de esas 71.000 empresas, cuántas son micro, cuántas son pequeñas y cuántas son grandes. Yo creo que ese es el mejor indicador. Y podemos ver que las microempresas son el 35% de esas 71.000. O sea, el 35% de las empresas han optado por el tramo del 98%, ¿no? Con un préstamo promedio de 14.600 soles. Estas son las microempresas que reitero, son más de, el 35% son como 25.000, 26.000 empresas, entre las 71.000. Y el 49%, es decir, casi la mitad de todos los beneficiarios, están en el tramo del 95% con un préstamo promedio de 100.000 soles, que son pequeñas empresas, ¿no? Entonces, si sumamos los dos, el 85% del total de los beneficiarios son pequeñas o microempresas, según esta información que yo tengo. Nuevamente, si uno hace el cálculo por montos, se voltea, porque las grandes piden 10 millones, ¿no? Estos están pidiendo 14.000 soles, están pidiendo 100.000 soles. Entonces, ese yo creo que es el indicador que de alguna manera que esto está yendo solamente a la grande. Hay un banco que ha hecho el 62% de las operaciones en términos de beneficiarios, y el 55% en términos de montos. Acá sí vemos un tema que no sé por qué, digamos, pero hay un banco que se está cargando con casi todo de Reactiva, ¿no? Reitero, ese banco ha hecho el 62%, el segundo ha hecho el 25%. Entonces, entre esos dos ya tienes el 87% de los créditos que han hecho solamente dos bancos. Eso también da, digamos, para revisar, para evaluar qué cosa está pasando, porque hay otros bancos grandes que no están entrando a Reactiva. Eso es un tema que no sé por qué, digamos, pero podríamos empezar a ver, ¿no? Pero sí también hay otras, hay muchas cajas que han entrado. Hay una caja, la caja más grande ya tiene cerca de 3.000 beneficiarios, ¿no? Y ha pedido créditos por 176 millones. Otro tema importante es
que va en línea con lo anterior, es que hay 16.600 beneficiarios que son del conocido como RUC 10, son personas con negocio, ¿no? Que también era otra crítica, decían que no llega a los chiquitos, pero hay 10.582 personas con negocio, que son el 23% de los beneficiarios, que están recibiendo también los fondos de Reactiva. Entonces, nuevamente, esa es una crítica también que a veces se hace sin mucho conocimiento, pero eso también está llegando. Nadie está diciendo que esto es perfecto. Ojalá que no sean solo 16.000, que sean muchísimos más. Y los cambios que yo creo que van en la dirección de poder aumentar la capilaridad del programa, ¿no? El programa se está quedando corto, digamos, de cierta manera, hablando de 71.000 beneficiarios. Cuando se agoten esta primera tanda de los 30.000, podríamos estar poniendo los 100.000 beneficiarios, pero hay que tener en cuenta en 2.6 millones de empresas en el país, ¿no? La mayoría son micros, como mencionó Martín, pero son 2.7 millones y acá estamos hablando y un par de cositas sobre el FAE, que es el otro mecanismo. El FAE es un mecanismo distinto en el sentido de que el fondeo proviene de COFIDE, no proviene del Banco Central, ¿no? Y en su primera etapa ha llegado a 105.000 empresas. Ya casi la gran mayoría, si no todas, son microempresas o pequeñas empresas, ¿no? El problema, digamos, si hubiera que decir algo, es que la mayor parte fueron reprogramaciones, pero no fue plata fresca, digamos, ¿no? Entonces, en otras palabras, estás de alguna manera permitiéndole a la empresa que no pague su deuda, pero no le estás dando plata para que pueda seguir solventando algunos costos fijos que tiene. Entonces, eso se ha corregido con la segunda etapa del FAE, y con eso se ha aumentado el monto también, se ha cambiado el esquema, se está yendo ya a un esquema de subastas. Las tasas del FAE están adjudicándose a 4% más o menos, ¿no? Y el sector de MIPE siempre está entre 30 y 40%, acá estamos hablando del 4% nada más, ¿no? Entonces la expectativa es que si en la primera etapa se llegó a 100.000, ahora se va a llegar a otras 50.000, a otras 150.000 empresas con esta segunda etapa, ¿no? Más otras 100.000 que podría llegar el Reactiva 2, ya estaríamos hablando, sumando todos los programas, en probablemente 400.000, y quién no sabe si hasta 500.000 de empresas con esto, que ya es digamos, es una capacidad bien importante, el 20% de las empresas que hay en el país, ¿no? Hay que tomar en cuenta que muchas empresas no tienen, digamos, la urgencia de tomar estos préstamos, ¿no? Porque sí han seguido produciendo, etc. Entonces, es un programa que está funcionando, tiene unos problemas que yo creo que se están haciendo los cambios en la dirección correcta, pero aún nos falta seguir avanzando, sobre todo en el espacio de las microempresas, porque reitero, de los 2.700.000 empresas que hay, si el 95% son micro y pequeñas, estamos hablando pues de 2.200.000 que son estas empresas, y las cifras que he dado pues naturalmente no llegan tanto, ¿no? Todavía hay mucho espacio para seguir avanzando. Gracias. Vamos a cerrar. Martín, sabemos que tienes un directorio a las 8 de la noche, lo que demuestra que está trabajando. 24/7, doctor. Así parece. Pero bueno, simplemente bueno, leímos en el Perú 21 y una reflexión sobre, digamos, la propuesta de ley que se está incubando en el Congreso, y lo que significaría básicamente para el sistema, ¿no? O sea, qué efecto podría tener que de un plumazo se obligue a los bancos a declarar moratoria de intereses durante un periodo determinado. Sí, mira,
Tengo una tabla en el teléfono, pero estoy usándolo para comunicarme ahora contigo. Déjame recordar, con cargo a que te la paso después. El portafolio afectado por estas medidas es el portafolio de micro, pequeña y consumo, créditos personales, tarjeta de crédito. En el Perú hay unos 50 intermediarios. El menos expuesto es el que acaba de entrar, ¿no? Y como acaba de entrar, no tiene pues exposición con ningún segmento, ¿no? Hay otros que están expuestos al 100%. Todo su portafolio está expuesto a esta posibilidad de no poder rendir. De toda la industria de microfinanzas, completa. Incluye, en el caso del banco que menos proporción tendría, es 15%, pero de ahí para arriba, 25% para arriba todos los demás. Tienes que notar que el capital es más o menos 10% del portafolio global, 10% del... Entonces, en la medida, si es que la aplicamos inmediatamente, microfinanzas, inmediatamente, si es que no hay corrida además, ¿no? Entonces, ¿cuánto cuesta una crisis? En Latinoamérica cuesta 20% más o menos una crisis, en promedio, histórico. De las crisis en Latinoamérica es 20%. Y en adición hay otro 20% en la caída de producción. Y estas crisis han sido todas sin pandemia. Y ha habido, como Argentina 80, que costó 55% en términos de costo fiscal, o Chile 81, que costó 43% en términos de costo fiscal. Entonces, cuando yo leo los análisis costo-beneficio, que dicen que no hay costo, es que hemos mirado con detenimiento, si hemos pensado bien, si hemos reflexionado bien, si es que hemos evaluado bien las consecuencias directas, indirectas, de corto, mediano y largo plazo de medidas de esta naturaleza. Es serio. No es, ¿cómo se llama?, algo que pueda tener nadie, ningún país, capacidad de absorber, ¿no? Entonces, sí es importante que se evalúe todo esto con mucho detenimiento. No son medidas necesarias de manera masiva, porque no todos necesitan el mismo tratamiento. Tú no necesitas una condonación, yo no necesito una condonación, yo no necesito que me perdonen interés, no necesito que me reprogramen, ¿no? Porque todavía tengo ingresos. Y habrá gente que necesite, un tratamiento muy, muy, muy directo y muy agresivo de acompañamiento para salir juntos de todos estos problemas. Entonces, las medidas masivas no son necesarias y tienen costos inmensos. Sin contar que, pues, además de generar racionamiento, restringir el crédito, impedir la inclusión, fomentar la intermediación financiera informal, impedir la formalización, perjudicar a los depositantes, impedir la reactivación, impedir nuestra propia capacidad de generar empleo, de conseguir empleo, ¿no? Entonces, sí hay un trabajo importante por identificar para efectos de la evaluación. Y además, ya hemos probado esto, ¿no? De controles de tasa y demás, y pues no, han funcionado muy mal en el Perú. En realidad, pues no funcionan, como tú sabes, ni en la teoría ni en la práctica, y en ningún mercado, menos en el mercado financiero, ¿no? Entonces sí creo que hay una necesidad de reflexionar más profundamente este tipo de medidas. Tengo un minuto más que quisiera aprovechar para repetir mi agradecimiento a los organizadores y para aprovechar para, si es que estoy llegando o si tienen cómo hacerlo llegar, agradecer a nuestros trabajadores atendiendo día a día emergencias,
y que están exponiendo su salud y la de sus familias cada día por todos nosotros. Mil disculpas que no pueda seguir Gracias, Martín. acompañando. Sí, ya cerramos también. Muchas gracias por tus palabras. Carlos, cerramos contigo con unas reflexiones finales sobre el mismo tema, ¿no? Un abrazo. Chao. Chao. Carlos, sí, te decía, tú has estado de viceministro de Hacienda 4 años, me parece, y de ministro de Economía un poco más de 1. Entonces has estado un quinquenio negociando con el Congreso, ¿no? ¿Cómo ves tú este nuevo reto de enfrentar una situación particularmente grave, esta iniciativa que a todas luces sí tendría, digamos, efectos digamos, nocivos importantes sobre el sistema, ¿no? Y ahí sí sobre los ahorristas y sobre las microempresas? Sí, mira, lo peor es que no es la única iniciativa de esa naturaleza, ¿no? Todas las semanas nos sorprendemos con diversas iniciativas que son claramente populistas, que yo esperaría que no trasciendan, ¿no? Los congresistas pues son en eso inimputables, pueden proponer lo que se les ocurre, pero habría que confiar en los balances que tiene que haber dentro del mismo Congreso para que estas iniciativas no prosperen. Eso realmente nos trae pues un problema que yo creo que tenemos que reconocer que el presidente Vizcarra desde el principio quiso tratar de solucionar, que hacen que tengamos este tipo de problemas, en realidad, ¿no? Casi todos los partidos políticos prometieron la reforma institucional en la campaña y hasta ahora está yendo pues a paso de tortuga. Al revés, se han aprobado leyes pues, que son claramente nocivas para la economía por comisiones, ¿no? Mientras que las reformas que son más importantes pues están tomando su tiempo y yo no sé si en algún momento van a salir. Entonces, mientras no ataque el problema de fondo, vamos a seguir teniendo este tipo de iniciativas que son totalmente contraproducentes de parte de algunos congresistas. Y digo, lo único que queda ahora es confiar que los partidos que llevaron a estos congresistas pues los paren y que realmente evalúen lo que se tiene que hacer. Y acá tengo una idea también, ya para cerrar, que yo creo que la pandemia no ayuda a esta coordinación que siempre tiene que ser muy estrecha entre el Congreso y el Ejecutivo. La interrelación, digamos, muy personal es importante, en mi caso, entre el ministro de Economía y los congresistas, para poder explicar las cosas, para poder decir, conversar, ¿no? Y decir, mira, ¿por qué esto puede ser bueno? ¿Por qué esto puede ser malo? Es muy distinto tener esa conversación, digamos, en una sala durante 2 o 3 horas que tenerla a través del Zoom, ¿no? Entonces yo creo que, digo, eso es una opinión muy personal, pero el hecho de que no hay ese tipo de contacto más cercano, sí creo que puede estar influenciando negativamente en esta dislocación que vemos entre el Ejecutivo por un lado y el Congreso por el otro. No, esto es simplemente una hipótesis que tengo, al final no se va a poder comprobar, digo, pero sí, gran parte de la labor de los ministros, y sobre todo el ministro de Economía, es estar conversando todas las semanas con el Congreso, ¿no? La Comisión de Presupuesto, la Comisión de Economía, la Comisión de MIPES, incluso la Comisión de Trabajo, etcétera, ¿no? Entonces hay una labor constante ahí que, reitero, a raíz de la pandemia, de alguna manera no la podemos tener tan personalizada y eso podría estar afectándonos, que, digamos, es más fácil decirte que no a través del Zoom que decirte que no frente a frente, ¿no? Esa es un poco mi reflexión final. Sí, bueno, interesante perspectiva sobre el, digamos, en realidad de economía y comportamiento humano, cambiando
digamos, la forma de relacionarnos en esta pandemia. Bueno, muchas gracias, Carlos, por tu participación. Muy interesante el contraste de puntos de vista. Y gracias a la Fundación Naumann por ayudarnos en este tema. Y puntuales, nos despedimos de todos en este segundo café virtual. Y mantendremos los miércoles a las 7 sobre distintos temas de economía política y de actualidad. Muchas gracias con todos. Buenas noches. Gracias también a todos.